Buenos días, mi nombre es Steven Granados Rojas y hoy presentaré mi informe final del curso de investigación académica. El tema del ensayo que he escogido es el siguiente: el pensamiento político ilustrado de Simón Bolívar y su influencia en la independencia de América. Primero les daré un resumen. Mi presente artículo desarrolla un análisis profundo del pensamiento político ilustrado de Simón Bolívar, quien se erige como una de las figuras más emblemáticas y determinantes en el proceso de independencia de América Latina. El objetivo principal es demostrar con las ideas filosóficas y políticas de Bolívar plasmadas en sus discursos, escritos y acciones estratégicas están firmemente enraizadas en el pensamiento ilustrado europeo del siglo XVIII, influenciado particularmente por autores de la talla de Rousseau, Montesquieu, Voltaire. A lo largo del trabajo se realiza un recorrido detallado por los fundamentos filosóficos y políticos que guiaron al Libertador, explorando su concepción de la libertad y el poder y la república. Asimismo, se examina cómo Bolívar adaptó y transformó estas ideas en el contexto social, económico y político específico del continente sudamericano, contribuyendo así de manera decisiva al movimiento independentista y a la configuración inicial de los estados latinoamericanos. Palabras claves: por ejemplo, Bolívar, ilustración, pensamiento político, independencia, América y República. Ahora pasaremos primero con la introducción. Simón Bolívar es considerado universalmente como una figura esencial y insustituible en el complejo y prolongado proceso de independencia de América Latina. Su ideología política es el resultado de una notable síntesis entre las influencias del movimiento ilustrado europeo, las realidades sociohistóricas americanas. Estas ideas las conoció tanto por su estancia en Europa como por sus intensas lecturas y reflexiones personales, convirtiéndose en uno de los principales exponentes del pensamiento moderno en América. En este sentido, este trabajo busca responder a la siguiente pregunta clave: ¿cómo se expresa el pensamiento político ilustrado en la obra escrita y acción política de Simón Bolívar a lo largo del proceso independentista americano? Se argumenta que Bolívar no solo adoptó, sino que reinterpretó y adaptó de manera pragmática las ideas ilustradas para ajustarlas a la compleja realidad latinoamericana. En especial se destacan conceptos como la libertad, la soberanía del pueblo, la igualdad ante la ley y la estructuración republicana del poder como pilares fundamentales en su pensamiento y praxis política. Para demostrar esta tesis, se realizará un análisis de sus documentos más representativos. Primero tenemos el discurso de Angostura, la Carta de Jamaica y un conjunto de proclamas y manifestos dirigidos a la población y a sus tropas. Segundo, el pensamiento ilustrado europeo. En el siglo XVIII europeo es conocido como el siglo de las luces, un periodo caracterizado por el auge del pensamiento ilustrado, donde la razón humana, la libertad y la igualdad fueron erigidas como principios esenciales del progreso y la civilización. Entre los principales exponentes de este movimiento destacan Jean-Jacques Rousseau, quien postuló la idea del contrato social y la soberanía popular; Montesquieu, que propuso la separación y equilibrio de poderes como base para la organización de un Estado justo; y Voltaire, que luchó intelectualmente contra el fanatismo religioso y la intolerancia, impulsando la defensa de los derechos individuales. Estas ideas no tardaron en cruzar el Atlántico e influir profundamente en las élites criollas americanas, quienes hallaron en dicho pensamiento ilustrado un marco teórico legítimo para cuestionar el dominio colonial español.
En este contexto, Simón Bolívar, ampliamente formado en el ideario ilustrado, supo recoger y adaptar estos principios europeos a la singularidad histórica y cultural del continente latinoamericano en su lucha por la independencia y la creación de nuevos estados libres. Tercero, la formación ilustrada de Simón Bolívar. Bolívar recibió una educación temprana marcada por el pensamiento racionalista e ilustrado, a la que se sumaron sus experiencias formativas durante sus años de estancia en Europa, en ciudades como París y Madrid. Bolívar entró en contacto directo con las ideas revolucionarias que circulaban por el continente. Fue decisivamente influenciado por su mentor Simón Rodríguez, quien le inculcó desde joven los principios filosóficos de libertad, justicia social y crítica racional del poder. En sus escritos y discursos, Bolívar hace referencia constante a autores como Montesquieu, Rousseau y Voltaire. La idea de Rouseaniana del contrato social y la soberanía popular, la importancia del equilibrio y la separación de poderes según Montesquieu y el espíritu crítico del Voltaire ante la autoridad arbitraria se reflejan de manera evidente en los proyectos constitucionales. Cuarto, la expresión del pensamiento ilustrado en las obras de Bolívar. La Carta de Jamaica. En esta carta, escrita en 1815 desde el exilio, Bolívar expone una profunda reflexión sobre el futuro de América Latina, argumentando de manera sistemática la necesidad imperiosa de emanciparse del dominio español y constituir repúblicas soberanas. El texto constituye un análisis político y sociológico que resalta el derecho natural de los pueblos a autogobernarse, condenando el despotismo colonial como incompatible con los principios universales de libertad y dignidad humana. El discurso de Angostura, pronunciado ante el Congreso de Angostura en 1819, este discurso se erige como una de las piezas políticas más relevantes del pensamiento bolivariano. Bolívar plantea allí una estructura republicana fundamentada en la división tripartita de poderes conforme a Montesquieu, pero con adaptaciones pragmáticas que contemplan un ejecutivo fuerte. Dadas las debilidades institucionales de las nuevas repúblicas americanas, además reflexiona sobre la educación cívica como elemento indispensable para el fortalecimiento de la república. Otros manifestos y proclamas. Durante el prolongado conflicto por la independencia, Bolívar elaboró numerosos manifiestos y proclamas dirigidos a la población civil y militar, en los cuales resaltó valores centrales de Diario Ilustrado, tales como la libertad, la igualdad ante la ley, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la educación popular como cimiento fundamental para el desarrollo de las repúblicas. Quinto, Bolívar y la implementación del modelo republicano. Si bien Bolívar fue un ferviente defensor de los ideales republicanos de la soberanía popular, comprendió que las condiciones sociales, políticas y culturales de América Latina requerían un enfoque flexible y realista. Reconoció la inexistencia de una tradición democrática sólida, la fragmentación social y las tensiones internas que dificultaban la aplicación inmediata de modelos europeos. Por ello, Bolívar propuso la implementación de una república centralizada, con un ejecutivo vigoroso, que garantice el orden y la estabilidad durante los primeros años de estos estados independientes, adaptando así los ideales ilustrados a las necesidades y limitaciones del contexto latinoamericano. Y para finalizar el informe, las conclusiones. A modo de conclusión,
se ha demostrado que el pensamiento político de Simón Bolívar, en una manifestación clara y profunda del ideario ilustrado europeo, nutrido especialmente de las obras de Rousseau, Montesquieu y Voltaire, sus ideas de libertad, soberanía popular, igualdad ante la ley y división de poderes son evidentes en sus principales escritos y discursos. Sin embargo, lejos de ser un simple replicador de modelos europeos, Bolívar supo adaptar dichos ideales a la realidad americana, proponiendo una forma republicana de gobierno caracterizada por un fuerte poder ejecutivo destinado a consolidar la estabilidad política. En definitiva, el pensamiento ilustrado no solo inspiró lucha independentista, sino que sirvió como piedra angular en la creación y organización de nuevos estados latinoamericanos, gracias al liderazgo político e intelectual de Simón Bolívar. Gracias, ese fue todo el informe.